Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en este repaso del libro de Esdras, en estas meditaciones sobre este interesante libro, en el que vemos lo que ocurre una vez que el pueblo de Israel recibe el permiso para marchar de Babilonia, que entonces era ya el imperio persa. Y del capítulo 2 lo pasamos muy por encima porque hay toda una serie de genealogías, etcétera, ¿verdad? Y una serie de nombres de familias y sus actividades también. En fin, aquí lo único que cabe destacar del capítulo 2 es que en conjunto todos los que salieron de Babilonia en esta época, es decir, con Esdras principalmente, habían salido otros con Zorobabel también, era, como dice el versículo 64 del 2, el capítulo 2, 64, dice que toda la congregación en conjunto era de 42.360, además de sus servidores y servidoras, que eran otros 7.330, y de entre estos había 200 cantores, etc. Y bueno, así menciona pues un poco todo lo que salió, incluso pues están contabilizados los caballos y todos otros recursos que llevaban de dinero, etc. En fin, toda una minuciosa descripción de ese acto tan importantísimo que fue el retorno a la tierra de Israel, en medio, como es supuesto, de una gran alegría y emoción de poder llegar otra vez a su patria original. Y en el capítulo 3 vamos a hablar hoy de un hecho muy importante que hay que resaltarlo, y es el de la reconstrucción del altar. La reconstrucción del altar, y digo que es especialmente importante destacar esto, porque si nos imaginamos un poco diríamos, el panorama, la situación en que se encontraba Jerusalén, la propia ciudad en aquel momento, pues es muy significativo que empiezan por la reconstrucción del altar. Aún no había empezado la construcción o la reconstrucción de la muralla. No había empezado ni siquiera la cimentación para el templo. Es decir, no se habían levantado las paredes del templo, no se habían vuelto a poner los cimientos. Todo eso no había tenido lugar, y podemos imaginar que al llegar ellos allí, a donde había antiguamente estado el templo, pues habían ruinas, restos del antiguo templo y un estado de abandono general. Podemos imaginar que se dedicaron a limpiar y a desbrozar todo aquello, y lo primero en lo que pensaron fue, dirigidos por Esdras, en la reconstrucción del altar. Con esto nos dan indudablemente una lección, nos están transmitiendo un mensaje. Para ellos el templo no era tanto las piedras, las paredes, la decoración y todas esas cosas que formaban el templo, sino que lo principal, el hecho fundamental del templo era el altar. Y ahora hablaremos un poco pues de este altar y un poco de la historia, porque el altar es el centro del culto. Simbólicamente, aquí, en este periodo de la vida del pueblo de Dios, el altar representaba el lugar especial de culto, más importante para el pueblo que lo que significaba los lugares santo y santísimo que había en el tabernáculo y luego también en el templo, porque eran cosas diferentes.
Es cierto que el lugar santo y santísimo representaban de tal manera la presencia de Dios y aquellos objetos como el arca misma, que significaban el poder de Dios, la sabiduría de Dios, etc. Pero el pueblo no podía entrar en el lugar santo, ni en el lugar santísimo. Allí, como sabemos, una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y derramaba la sangre del sacrificio de expiación. Pero el pueblo no podía entrar. Aparte de estar en el atrio del templo, de entregar las víctimas que llevaban las ofrendas para el sacrificio, pues no tenían acceso mucho más allá. Y sin embargo, el altar sí que representaba para ellos, para todos, el modelo de lo que es la cercanía de Dios y el servicio que prestaban ellos. El servicio en términos de una víctima que llevaban para ser sacrificada. Era un reconocimiento de su propio pecado, era un reconocimiento de la misericordia y de la gracia de Dios, y también de la seriedad y de la gravedad de la transgresión contra la ley de Dios. Porque, como ya nos dice también en la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión del pecado. Es decir, el altar significa un sacrificio sangriento. El altar significa el lugar donde se hace expiación por el pecado. Y eso tenía que ser alguno de los propios sacerdotes los que ofrecían aquella víctima, de acuerdo con lo que leemos en las Escrituras, el procedimiento para hacer esos sacrificios. De tal manera, por lo tanto, que podemos decir que la palabra de Dios aquí abre este capítulo 3 con un gran mensaje, como es el enseñarnos que por encima de otras necesidades, de otras urgencias, por ejemplo, indudablemente la muralla era una urgencia evidente porque estaban rodeados todavía de gente que no eran amigos, aunque los reyes del momento, Ciro, Darío, todos estos habían ayudado y habían contribuido mucho para el regreso a Jerusalén, había un resto de población que desde los tiempos mismos de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, era población extraña, extranjera, que se había asentado en las tierras vacías, en las ciudades y pueblos vacíos que había dejado el pueblo de Israel. Pero es que el altar no lo hemos de mirar solo como una pieza de mobiliario. El altar, como estoy diciendo, es la representación del sacrificio por el pecado, del derramamiento de la sangre, y ahí tenemos ese capítulo de la carta a los Hebreos tan importante como es el capítulo 9 de Hebreos, cuando habla de las reglas del culto y el santuario terrenal en los tiempos todavía de la ley, pero que ahora también tienen su representación. Esto no empieza con la construcción del templo, no empieza tampoco con la construcción del primer templo de Salomón, ni siquiera con la construcción del tabernáculo. El altar, es verdad que estaba en el tabernáculo, estaba luego en el templo, y vale la pena buscar esos pasajes y leer la minuciosidad
y la manera tan detallada que nos explican cómo era el altar, lo que tenían que hacer, los instrumentos que tenían que utilizar los sacerdotes, los materiales que se usaban, y todo esto en cuanto al tabernáculo y no digamos ya en cuanto al templo. El templo era un altar de un esplendor magnífico. Pero es que los altares están en las Escrituras ya desde tiempo muy temprano. Noé edificó un altar en cuanto puso el pie en tierra después del diluvio. Noé con su familia salieron del arca y lo primero que Noé hizo fue construir un altar y ofrecer allí una ofrenda a Dios. Era una ofrenda sangrienta, por supuesto. Ya sabemos, antes de la ley de Moisés no habían propiamente sacerdotes, pero aquellos patriarcas, aquellos padres de familia que encabezaban pues toda una generación de gentes y de pueblos incluso, pues ellos representaban el sacerdocio. Y ahí tenemos pues a Noé construyendo ese altar con unas piedras, una cosa rudimentaria, rústica, pero allí él sacrifica un animal y da gracias a Dios porque han salido del gran cataclismo que fue el diluvio, que había barrido prácticamente la población de la tierra. También encontramos esos altares, naturalmente, en la vida de Abraham. Abraham también, él hace sus altares. Nos acordamos de Génesis 22, cuando él va a sacrificar a su hijo. Le manda que se construya un altar. Y allí viene aquel diálogo tan emocionante. Aquí está el altar, aquí está la leña, pero ¿dónde está la víctima? Y entonces ahí vemos la historia de cómo el Señor pone a prueba la fe de Abraham. Pero este había construido su altar también. Y también podríamos hablar pues de otros, de Isaac y de Jacob, que también construyeron altares. Y no digamos ya de cuando viene pues el tiempo de Moisés, cuando se construye el tabernáculo, y después de eso ya el templo, cuando particularmente Salomón, naturalmente, pero aún incluso en tiempos de David se construye también un altar, ya no un templo porque no lo hay, pero en un determinado momento también edifica un altar. Y luego pues Salomón. Bueno, podríamos decir pues que era algo muy frecuente. La palabra altar, mizbeach, significa en realidad matadero. Es un lugar para matar, porque este altar del que estamos hablando no era el altar del incienso. Había otra cosa que era un altar del incienso, en donde se quemaba incienso, estaba con brasas, etcétera, allí, y tenía una naturaleza diferente. El humo del incienso era muy diferente del humo de las víctimas que se quemaban allí, y que podemos imaginar pues que era algo verdaderamente espectacular. Por cierto que esta idea del humo que sube hacia lo alto, se refleja en las Escrituras. Y, por ejemplo, se habla de una expresión que tenemos traducida en las Biblias con mucha frecuencia, que es el aroma o olor agradable a Dios. A veces se traduce por ahí una palabra que se parece que es dulce,
Pero también hay que tener en cuenta que en el libro del Éxodo hay un texto que habla de el humo y todo lo que sube arriba, como tiene un significado algo diferente. No solamente un olor agradable, un aroma agradable a Dios, y digamos aroma agradable, ¿por qué? Pues realmente no porque físicamente sea muy agradable ese aroma, ese olor. Hemos de reconocer que el poner un animal descuartizado, a veces un animal importante, grande, de vacuno mayor, descuartizado con su piel, con sus entrañas, con todo eso quemándose allí con esa humareda, no era desde un punto de vista, digamos, olfativo, pues muy agradable. Pero sin embargo dice que era agradable a Dios. Y también se establece que ese olor tiene un efecto. Y por eso alguna vez hemos traducido este término y esta expresión como en Éxodo 29 y en el versículo 18 dice: y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto a Yahvé, olor que apacigua. Olor que apacigua, olor que aplaca, ofrenda ígnea para Yahvé, ofrenda quemada para Yahvé. Pero esta expresión, que no se recoge en otros lugares, de el olor que aplaca, que apacigua, ¿qué quiere decir? Que en cuanto ese humo, el humo de la víctima, asciende a lo alto, se representa y significa que es un sacrificio por el pecado y que por lo tanto viene ahí la expiación del pecado, el perdón del pecado, y que por tanto la justa ira de Dios sobre el pecado queda aplacada, queda apaciguada. De manera que no es simplemente un olor agradable porque al olfato siente bien, es un olor agradable a Dios porque aplaca la ira de Dios, porque ve que el pecador lleva una ofrenda que es quemada y que es ofrecida al Señor, reconociendo él mismo sus propios pecados por esta causa. Importante esta cuestión. No pensemos que los sacrificios y el hecho de quemar esos sacrificios era una costumbre pagana, bárbara, sino que había una gran lección espiritual detrás de cada sacrificio, y era esta: que Dios quedaba aplacado, la ira de Dios quedaba apaciguada por causa del sacrificio que se presentaba. Por eso se nos dice, con toda razón, en la carta a los Romanos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Esa es la idea de que nos entregamos a Dios de tal manera como una víctima se ofrece en el lugar del sacrificio, en el matadero, en el mitzbeach, en ese lugar donde se va a matar. De allí no sale ninguna víctima viva, va a morir y luego a ser quemada. Y bueno, todas estas historias indudablemente pues nos hacen recordar las grandes acciones divinas para conseguir nuestra redención, la redención nuestra, la liberación del pecado y de las consecuencias del pecado. No es un acto gratuito, cuesta algo, mucho, cuesta mucho. No habéis sido redimidos con plata ni con oro, sino con la sangre de Jesucristo. Se nos va a decir también en el Nuevo Testamento: no con plata, no con oro,
sino con sangre, con la sangre de una víctima, y en el caso nuestro, de una víctima como es la persona del Señor Jesucristo. Junto con el altar y lo que representa está un tipo de sacrificio. En el altar se ofrecían los holocaustos, ofrenda quemada. Los holocaustos, que en la lengua hebrea significa pues algo que sube hacia arriba, representado por el humo, pero también por el efecto que tiene. Un holocausto es un sacrificio dedicado al Señor, que sube por lo tanto hacia lo alto, y también que naturalmente tiene unos efectos gloriosos. Los holocaustos son un homenaje. No hay que confundir el holocausto propiamente con ofrendas específicas por alguna clase de pecado, o incluso por alguna clase de enfermedad, como el caso de la lepra, u otros, donde también se ofrecían sacrificios por eso. Aquí era una manifestación general. Por ejemplo, se ofrecían holocaustos por todo el pueblo, de manera colectiva, por el pueblo de Dios, reconociendo así de una manera general y universal que el pueblo estaba en falta, que el pueblo no había cumplido perfectamente la ley de Dios. Sí, por lo tanto, estos holocaustos eran un homenaje a Dios, una dedicación voluntaria que se presentaba allí para significar que uno reconocía su necesidad espiritual, la necesidad del perdón de Dios. Hay el texto que he mencionado antes también, en la carta a los romanos y en ese capítulo 12. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Esa es una transposición de la idea del sacrificio, como diciendo, nosotros también somos o debemos considerarnos como las víctimas que van al altar a ser sacrificadas. Todo esto ahora ya es simbólico. Ya no hacemos sacrificios, por supuesto, sangrientos, ya no es necesario. Dios no quiere más de eso. Llegó un momento, incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios manifiesta ante el pueblo que estaba como cansado, harto de sus sacrificios. Y lo dice porque en ese momento el pueblo estaba muy entregado a las actividades del culto, pero en el interior de ellos no había arrepentimiento, no había dolor por el pecado, no había el reconocimiento de nuestra miseria propia, etc. Todo eso se iba a ofrecer sacrificios con el rostro altivo, con soberbia, con orgullo. Y Dios dice, yo no necesito vuestros sacrificios, no quiero, estoy harto de ellos. Y fijaos que eso parecería una contradicción, ¿verdad? Dicho de esa manera, pero es así porque si no se hace con el espíritu humilde del pecador que va a reconocer y a confesar su propia miseria, pues qué duda cabe que ningún sacrificio sirve para nada. Podríamos hablar de otro tipo de sacrificios,
No hay duda, también en cuanto se introduce la idea de las obras y la idea del mérito, como hay en algunos sectores dentro del cristianismo oficial, pues que duda cabe que en ese momento las obras Dios no las considera como mérito, sino como deuda. Porque cuando las buenas obras que sustituyen a los sacrificios, cuando esas buenas obras se hacen con un espíritu de orgullo, de alcanzar de alguna manera una recompensa por ellas, Dios abomina y Dios aborrece esa clase de obras. De manera que lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, pues es así. No se trata de ofrecer holocaustos, ofreceos vosotros mismos. No os adaptéis al mundo, dice, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Qué palabras de tan gran sabiduría y profundidad del apóstol para que esa presentación nuestra a Él, el sacrificio, nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, pero no sangriento, pero no como holocausto, pero sí como aquel que va a servir al Señor con una mente limpia. Así que la palabra sacrificio significa algo que sube, olá, decían ellos, lo que sube, lo que va hacia arriba. Y nosotros deberíamos estar siempre con nuestra mirada puesta en el Señor y puesta en la palabra del Señor. Muy bien, pues esto nos lleva a alguna otra cosa. Y es que las actividades, ya que estábamos hablando aquí hace un momento de esto, indudablemente en el Antiguo Testamento el atrio del templo, la explanada del templo donde estaba el altar, donde estaba también aquella especie de gran balsa para las abluciones y los lavamientos, etc. Pues todo esto significaba indudablemente una actividad febril, porque los sacerdotes tenían que tomar las víctimas que les llevaban. Las personas llevaban ofrendas de víctimas, animales vivos, los tenían que coger los sacerdotes, tenían que llevarlos al altar, tenían que sacrificarlos, tenían que luego despellejarlos, tenían que quemar las entrañas, tenían que aprovechar la carne, porque los mismos sacerdotes se alimentaban principalmente de la carne de las víctimas, pero ya se había producido sobre todo pues el crematorio que había allí, que se hacía sobre todo de la piel, no siempre, pero la piel también en algunos casos se reservaba, en los casos de ganado grande, se reservaba para los sacerdotes, para sus vestidos también, de pieles. Había, por lo tanto, una actividad febril, porque no era 1 o 2 o 5 sacrificios al día los que llevaban. Eran docenas y docenas y docenas, cientos de ellos al día. Y había festividades especiales donde se hacían sacrificios que no eran en un solo día, tenían que celebrarse durante muchos días. Por lo tanto, podríamos decir que todo esto representaba una actividad. Una actividad.
desde luego lo hacían los sacerdotes, estaban ellos allí para eso, y representaba, por tanto, también una manifestación del culto a Dios. No hay duda de que todo eso se hacía con un espíritu de reverencia, un espíritu de culto, y eso era muy importante para el pueblo, porque ellos sabían que los sacerdotes que los representaban, eso era la representación del pueblo, recaía en los sacerdotes, y estos pues hacían todo lo que era necesario para la obra de Dios. Efectivamente, como dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 de Corintios, en 2:15, dice: porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. Los unos somos olor de muerte para muerte y los otros olor de vida para vida. Y está utilizando aquí el apóstol Pablo la simbología de estos sacrificios. La simbología de que los sacrificios que todavía en este tiempo del apóstol todavía se celebraban en el templo en Jerusalén, todavía se estaban ofreciendo sacrificios en este momento, hasta que en el año 71 fue derruido el templo. Y habla, por lo tanto, utilizando esta simbología, olor de muerte para muerte y los otros olor de vida para vida. Pues aquí hay una declaración de que el sacrificio no actúa automáticamente, no es lo mismo siempre para todos, porque depende también del espíritu con el que se hacen las cosas. Y cuando alguien iba a dar un sacrificio y lo hacía con soberbia o con un espíritu de darse importancia y de darse mérito él mismo, pues ese sacrificio, como las obras, igual que hay obras que en lugar de ser para bendición resultan para maldición, aunque la obra en sí sea buena, porque es el espíritu con el que se hacen las cosas, el por qué, para qué se sirve a Dios o se ofrece algo a Dios. Yo he hablado muchas veces, y no puedo refrenarme de utilizar siempre esa cuestión, para decir que en la Iglesia ahora, hoy en las iglesias en general, la Iglesia cristiana de hoy día, que está obsesionada con la actividad, muy poco con el culto. Con el culto a Dios no hay tanto entusiasmo como con ciertas actividades. Y ahí tenemos que tomar una lección de la palabra de Dios, no hay duda, porque lo que vemos en el pueblo de Israel es que el pueblo servía al Señor y lo servía de una manera muy natural y sencilla. En primer lugar, cumpliendo los deberes de su casa, de su familia, de su trabajo. Vivían normalmente y eran conscientes de que eso era un servicio a Dios también. No era una cosa aparte. Un cristiano no tiene dos vidas, una la vida secular y otra la vida religiosa. Esa idea, desgraciadamente, existe. Eso no lo vemos aquí. Todo es religioso. Todo. Nuestra vida de familia, nuestra vida del trabajo, nuestras ocupaciones, nuestras distracciones, todo es dentro, o debe ser, todo debe ser, dentro de un concepto religioso y espiritual de la vida. De manera que en eso tengamos cuidado, porque
yo creo que hay un activismo equivocado, el activismo equivocado de aquel que piensa que eso es lo único que agrada a Dios, o que eso es lo fundamental de la vida cristiana. Así lo piensan los testigos de Jehová, que van desesperados de puerta en puerta y apuntando el número de visitas que hacen y calculando cuántos méritos están alcanzando. Y lo hacen también, en realidad, dentro de la Iglesia Católica Romana, pues nos encontramos un espíritu muy parecido. Un espíritu de que las obras que uno hace no es que sean realmente, lo importante no es que es una ofrenda a Dios, sino lo importante es el mérito que tiene para uno mismo e incluso para los que ya han muerto, porque también esos méritos se los pueden ellos traspasar a los que han muerto, para sacarlos del purgatorio, cosas así. Todo eso existe. Y en el mundo evangélico también hay cosas raras, cosas extrañas, acerca del activismo. Me recuerda, como he dicho tantas veces, me recuerda que hay unas actividades que parece a la de los fariseos que por ganar un prosélito rodeaban la tierra, quiere decir, recorrían el país, es lo que quiere decir, no daban la vuelta al mundo. La tierra muchas veces en la Biblia significa el país o la zona donde se vivía. Pero rodeaban su tierra, su país, su provincia, etc., estos fariseos, para conseguir un prosélito. Lo convertían luego en algo peor que ellos mismos. Así el Señor lo denuncia. Con esa falsedad e hipocresía de pensar que esas acciones, esas obras, ese activismo tenía un gran mérito. Y yo creo que hoy día lo que hay es mucho activismo de ese tipo. Porque lo que llamamos, como la Biblia nos expresa, evangelizar es enseñar. Evangelizar es enseñar, no es captar un prosélito. Uno puede captar un prosélito de mil formas, y fijaos que hoy día hasta se utilizan los recursos psicológicos, los emocionales, como para atraer a la gente igual que a un pajarito y meterlo en la jaula. Ya tengo uno. Pero evangelizar es enseñar, instruir. El apóstol Pablo evangelizaba. Y lo que él hacía era quedarse en un lugar con un grupo de personas y allí durante un mes o dos o 5 o un año o 2 años, lo que fuera necesario, las instruía, las evangelizaba. Y los evangelizadores, particularmente los misioneros, cuando ya en el siglo XVIII empiezan a salir misioneros desde el campo protestante, por muchos lugares del mundo, los misioneros son personas que enseñan la escritura, la doctrina y la práctica de la vida cristiana. Enseñan. De manera que cuando nos ofrecemos nosotros mismos a Dios como sacrificios vivos, claro que tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas. Pero no confundamos, porque cualquier cosa que hagamos que no incluya la enseñanza seria, metódica de la doctrina y de la historia y de la palabra de Dios en general, de poco sirve. Yo me he referido muchas veces, lo siento decirlo otra vez, la mala sensación que me produce cuando alguien acusa a otro de decir, este es un calientabancos en la iglesia, ¿verdad? Calientabancos, eso lo he dicho muchas veces aquí.
qué pena me da. Qué pena me da no por la persona que está sentada en el banco, sino por la persona que acusa, la persona que dice con desprecio que este es un calientabancos. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? A veces, vamos a ver y también habría que analizar lo que hace. No, ¿cómo se puede llamar calientabancos a una persona que viene a adorar a Dios? Estamos en lo del altar y lo de los holocaustos y lo de toda aquella operación que se realizaba en torno a un sacrificio. ¿Qué es lo que hacía la persona en este caso? Pues simplemente le llevaba un animal al sacerdote para que en su nombre propio pues lo ofreciera a Dios. No hacía nada más. Y no le podríamos llamar calientabancos por eso, ¿verdad? No, calientabancos, eso es una cosa muy digna, porque estar en la presencia de Dios en un culto, estar en la presencia de Dios en un culto, escuchando la enseñanza, leyendo, cantando, orando, todo eso no es meramente calentar un banco, pues que quieren que estemos saltando, y tal vez a lo mejor es eso, ¿no? Que estemos aquí saltando, bailando, gritando, como hacen en algunas iglesias. Y pues bueno, si no hay que calentar el banco, que tendremos que calentar. Es una equivocación tremenda. Es el resultado de la manipulación psicológica que se está haciendo hoy día en las iglesias, que se quiere lanzar a todo el mundo a una actividad frenética, pero muchos no saben de la Biblia casi nada. Y evangelizar es enseñar seriamente, profundamente. Y eso necesita tiempo, necesita esfuerzo, necesita estudio, necesita preparación. Y eso es a lo que somos llamados, a dar testimonio de nuestra fe. La persona que da testimonio de su fe está sirviendo a Dios y está tratando de llevar un alma a los pies de Dios, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, convenciéndola, pues como vemos a los apóstoles tratando de convencer con las Escrituras a la gente con la que se encuentran o a los que conocen. De manera que el templo, el tabernáculo, todo esto tenía sus actividades, pero no eran actividades con mérito propio para poder blasonar o para poder presumir de cosas que uno hace. Dios aborrece todo eso. Dediquémonos a las actividades sanas de hoy, como es la oración, como es el testimonio, pues sí, a personas que conozcamos, de la familia, del trabajo, de las amistades, o si queremos buscar en la calle a alguien, pues también, por supuesto que sí, pero son actividades sanas, que no es incompatible con estar sentado, pues, una hora, como mucho, en el culto, escuchando la palabra de Dios. No hay calientabancos. No, eso es un insulto, decir eso. Es insultar a las personas que vienen a adorar a Dios y que vienen a tributarle a Él su sacrificio espiritual en la oración y en su manera de vivir. Procuremos llenar nuestra vida de actividades sanas, de formas de dar testimonio, etc. Hoy día hay muchas maneras y tengamos mucho cuidado con
manipulación, con esas manipulaciones psicológicas que encontramos alrededor nuestro. Parece como si hubiera una competición a ver quién se mueve más. Y no es eso. Bien, el próximo domingo, si Dios quiere, seguiremos el estudio de Esdras. Aún todavía en el capítulo 3 tenemos algunas cosas importantes que resaltar, y volveremos pues a este periodo, que a lo mejor se nos hace un poco largo, pero no, porque hay una cantidad de incidentes y de situaciones donde podemos aprender mucho de la perseverancia del pueblo de Dios, de la valentía en medio de las persecuciones y de los obstáculos que les obligan incluso a interrumpir la obra durante un tiempo. Pero no lo olvidemos. Lo primero que construyeron fue el altar. Lo primero que hicieron fue recordar que tenían que presentar allí los sacrificios. Y de esa manera honrar a Dios y estar en la presencia de Dios, como hacemos aquí nosotros cada domingo. Que el Señor os bendiga. Amén.